Ahí donde está, póngase en pie un momentito, vamos a leer la palabra del Señor. Mire, el hecho que usted esté en su casa no significa que sea cine, no significa que sea como que usted está ahí con palomitas de maíz, viendo al pastor ahí. No. Póngase en pie por reverencia a la palabra del Señor. Adoremos como que estuviéramos en el templo. ¿Por qué? No estamos en el templo, pero sí estamos en la presencia del Señor. Mateo capítulo 14, versículo 22. Con esa reverencia a la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 14, 22 dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte para orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Descendiendo entonces Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, le levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos. En esta hora, Señor, tu iglesia universal, tu iglesia congregada, Señor, en hogares, tu iglesia, Padre, que todavía tiene la bendición de que podemos testificar libremente, adorar, Señor, con ciertas restricciones. Todavía, Señor, tenemos la libertad de expresión y la libertad de culto. Padre, en estos tiempos todavía de refrigerio, a pesar de los vientos contrarios, a pesar de la tormenta que se levanta en contra de este mundo completo, no solamente de la iglesia, pero en este tiempo, Señor, te pedimos que a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo nos ministres de tal forma que tu Espíritu Santo le diga a nuestro espíritu: ten ánimo, soy yo, confiado, para que nuestro espíritu pueda sentirse fortalecido y confiado, que aunque todo aparentemente esté en contra de nosotros, tú estás con nosotros y eso es suficiente. Padre, aún en medio de nuestras tormentas, aún en medio de nuestro dolor, cercano está Jehová de los humildes de espíritu, de los quebrantados de corazón, de los que lloran, ellos recibirán consuelo, de los que claman, ellos recibirán respuesta. Padre, los que te invocan serán escuchados. En esta hora, Padre Santo, a través de tu palabra, ministranos, confórtanos, redargúyenos. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, acomodarse, mi hermano, y sí. El caminar del cristiano. Por muchos años se le vendió a la iglesia cristiana evangélica una verdad a medias, y una verdad a medias nunca es una verdad completa. La verdad a medias consistía en que venga Jesús y su vida será mejor. Y es cierto. Cuando tú vienes a Cristo, la vida de toda persona, cuando viene a Cristo, mejora. Y mejora no en el sentido material, sino que en el sentido espiritual, porque somos reconciliados con Dios, somos perdonados por nuestros pecados, muchos somos libertados de las cadenas que teníamos. A muchos de nosotros se nos abren los ojos para ver lo que antes hacíamos y para nosotros era pura vida, y ahora vemos que era pura basura. Pablo lo dice de esa forma.
Lo que antes yo tenía por ganancia, lo que antes para mí era deleitoso, hoy veo para atrás y digo, eso es estiércol. Utiliza la palabra original, la escritura. Eso para mí es estiércol ahora. Cuando venimos a Jesús, muchos de nosotros somos limpios de nuestra alma, y muchos cuando reciben a Cristo, cuando tienen ese encuentro con el Señor, dicen: yo, pastor, ese día en el culto yo sentí como que me quitaron una carga de encima. Otros experimentan situaciones como: pastor, yo sentí como un fuego que me limpiaba, yo sentí una paz que me tranquilizaba, yo sentí que no importaban mis penas, mis aflicciones, mi dolor, pero el Señor me libertó, yo sentí el amor del Señor, yo sentí que me abrazó. Y eso es un caminar con el Señor, y es algo que cuando toda persona que viene a Cristo puede experimentar un cambio. Pero por otro lado nos fuimos al extremo, donde nosotros llegamos a decir en las iglesias cristianas evangélicas que usted venía a Cristo y usted ya no se preocupe por los problemas. Apareció una secta por ahí que dice: pare de sufrir. Le aseguro que son de los que más van a sufrir por hacer comercio del evangelio. Muchos. Por mucho tiempo pensamos que venir a Jesús era un seguro en contra de enfermedades, en contra de accidentes de tránsito. Yo recuerdo que hace un par de años, unas hermanas de la congregación, dentro de la misma forma de cómo muchas veces hemos sido adoctrinados, cómo nos han enseñado, me decían: pastor, yo soy fiel a mi diezmo, porque si yo no diezmo en la iglesia, de todas formas el Señor me quita el dinero. Porque ya sea en multas de tránsito, ya sea ticket, ya sea cualquier cosa, pero la misma cantidad o más pierdo si no diezmo. Si usted diezma, no significa que no le van a poner una multa de tránsito si usted va en high speed. Si usted diezma, no significa que el tiquetero no le va a poner su ticket de ahí si usted se pasa de la hora. Ay, que el Señor en su misericordia puede tener ahí tanta paciencia con algunos de nosotros, que por descuidados y de paso que acabados, que no tenemos ni para comer a veces, y que nos estén acumulando ticket tras ticket. Pero el Señor también va a decir: aprende. Si ahí tenés un reloj, ahí sabes medir el tiempo, ahí tenés ojos, tenés anteojos para poder ver los signs. Pero voy al punto. A veces nosotros se nos ha vendido la idea que por diezmar, que por ganar almas, que por venir al culto, que por servir no te puede pasar nada malo. Parte del famoso evangelio de la prosperidad, que no es evangelio, porque evangelio solo hay uno y es el de Cristo. Parte del evangelio de la prosperidad dice que el cristiano fiel y verdadero, hombre de mucha fe, no puede enfermarse, porque las enfermedades son del diablo, y quien no sana al orar con fe es porque no tiene suficiente fe. Póngale cosa. Póngale pluma a eso. El cristiano que está enfermo porque anda en pecado, anda mal, porque no ha diezmado y le ha robado el Señor, esto y lo otro. Y si se pone a cuentas con el Señor y empieza a orar y el Señor no lo sana, es porque no tenía suficiente fe. A esos puntos hemos llegado. Pero ese no es el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo nos enseña que aun y cuando camines con el Señor, en algunos momentos de tu vida el Señor te va a tener en delicados pastos, confortará tu alma, te pondrá junto a aguas de reposo, y ahí estarás confiado y dirás: qué lindo es el Señor. Pero también el mismo Salmo 23, cuando presenta a Jesús como nuestro pastor, también dice: y cuando camines por valle de sombra de muerte, cuando camines por lugares tenebrosos, cuando camines por lugares donde un descuido puede causarte la muerte, cuando camines en lugares completamente oscuros, cuando camines en lugares que dan terror, yo también sigo estando contigo. Y yo también sigo siendo tu pastor. Y cuando pases por esos momentos oscuros, esos momentos de soledad, de tristeza, de angustia, mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Hermano, Dios siempre nos ha mandado a caminar, pero a caminar por fe. La Escritura nos enseña y nos dice: señores, nosotros andamos, nosotros caminamos, no por vista, sino por fe. Y eso es algo que vamos a tocar en breves momentos acá. Jesús siempre estuvo en un ministerio en acción, Jesús siempre caminaba. Muchas personas hablan, muchos comentaristas hablan de que Jesús era prácticamente le dicen trotamundo, una persona que siempre andaba caminando, siempre andaba en actividad, una persona que tenía una gran resistencia física, porque se cree que Jesús caminaba el doble o el triple de lo que camina una persona normal. Siempre andaba caminando, siempre andaba predicando, siempre andaba en actividad, y sus discípulos volando sandalia con él. Sí.
El domingo pasado hablamos acerca de la multiplicación de los panes y de los peces. Hablamos de los famosos pancitos de pobre, los pancitos de cebada. Hablamos de los pescaditos pequeñitos que el niño llevaba, que los puso a los pies de Jesús, en las manos de Jesús. Jesús los multiplicó y le dio de comer un montón de gente y sobraron las canastas. Y pensábamos un poquito acerca de cómo pudo haber sido ese milagro de la multiplicación. ¿Dónde aparecían? ¿Cómo aparecían los pescaditos, los panes? Si había una cesta por ahí, ¿cómo? O sea, salían de repente, salían de abajo, ¿cómo? Y cualquiera se hubiera quedado completamente asombrado de ver que de 5 pancitos y 2 pescaditos comieron tantas personas y sobraron 12 cestas. Pero ¿sabe qué? El corazón del hombre se emociona al ver un milagro, pero no siempre se convence al ver un milagro. Si por favor usted se va conmigo a Marcos capítulo 6, versículo 52, no me pierda el texto de Mateo, son textos paralelos. Mateo, Marcos y Lucas son considerados los evangelios sinópticos, es decir, que narran casi los mismos eventos, en los cuales podemos encontrar la misma narración, pero con algunos detalles que agrega un autor y otro tal vez los omite, pero que se complementan el uno con el otro. Marcos 6, 52. Es el mismo evento. Vamos a ver desde el 51, 6:51. Y subió a ellos en la barca Jesús, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban de lo que Jesús había hecho. Pero el versículo 52 es la parte que quiero resaltar aquí. Porque los discípulos aún no habían entendido lo de los panes, la multiplicación, por cuanto estaban endurecidos sus, ¿qué? Corazones. Estos hombres habían visto de cerca el milagro. Estos hombres habían ido con los canastitos y los habían ofrecido, habían recogido todavía los pedazos, habían recogido las 12 cestas. Y dice la Escritura en Marcos 6:52 que todavía los discípulos, viendo el milagro, viendo que la gente comió hasta saciarse, viendo que había sobrado, todavía estaban endurecidos en sus corazones. Se habrán preguntado: ¿y cómo le habrá hecho este Jesús? ¿Será que ya tenía todo preparado? ¿Será que alguien le contó mi vida al pastor antes de que yo llegara? Yo recuerdo un par de veces, me ha pasado un par de veces nada más, que con los años algunos hermanos me han dicho: pastor, cuénteme, pero así, la neta, ¿quién le contó mi vida cuando yo llegué la primera vez a la iglesia? Y yo: nadie. Pero es que usted habló de tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y justo yo el sábado antes de venir a la iglesia había hecho eso. Y le digo: hermano, nadie. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el corazón del hombre puede ver un milagro, puede experimentar algo sobrenatural en su vida, pero su corazón sigue duro, sigue sin creer. Somos cortitos de fe. Se nos olvida rápidamente lo que el Señor ha hecho en otro tiempo. Estos no tenían ni 8 horas de haber visto el milagro de los panes, cuando ya estaban en medio de una tormenta y estaban endurecidos sus corazones. En cualquiera de los 3 evangelios que usted lea, el mismo relato, usted no va a ver a los discípulos orando. Va a verlos remando. Va a verlos fatigados, cansados. Va a verlos preocupados. Va a verlos gritando. No los ve orando. No los ve orando. Búsquele por donde sea en los evangelios. No va a ver a los discípulos orando. ¿Por qué? Su corazón estaba endurecido. Acababan de ver un milagro. Acababan de ver la mano de Dios. Acababan de ver algo sobrenatural nunca antes visto. Se encuentran 8 horas más tarde en un problema, no oraron. Ven a Jesús caminando hacia ellos, tuvieron miedo y dijeron: un fantasma. Es algo sobrenatural que no podemos explicar, pero no puede ser Jesús. ¿Cómo va a ser Jesús si a Jesús lo dejamos al otro lado? ¿Cómo va a ser Jesús si Jesús nos mandó? Porque aquí lo puede ver Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. ¿Quién mandó a los discípulos a meterse en la barca? Jesús. Jesús es Dios, amén. Entonces Jesús, como Dios, Él es omnisciente, todo lo sabe. Jesús, como Dios, tiene control sobre el viento, sobre el agua, sobre el mar, sobre las olas, amén. Entonces Jesús fue el que les dijo: se meten en la barca, se van ustedes solitos,
se van al otro lado y los discípulos obedecieron. Se metieron en la barca, vamos para el otro lado como nos dijo Jesús, empezamos a remar, pero se levantó una tormenta. Se levanta una tormenta. ¿Cómo va a ser Jesús si a Él lo dejamos al otro lado? Si Él fue el que nos dijo que nos íbamos a ver allá al otro lado. Él nos dijo, allá nos vemos, muchachos. Quizás agarró Jesús otra barca, pero ¿cómo va a venir caminando? Así es el corazón del hombre. Le buscamos excusa y le buscamos por qué. No queremos asumir que la mano de Dios está aún en medio de la tormenta. Y mira, cosa preciosa en la Escritura. Nada en la Escritura está puesto por gusto. Nada en la vida del hombre sucede sin que Dios no lo permita. Si Dios es un Dios sabio, si Dios es un Dios soberano, si Dios todo lo que nos pasa a nosotros nos ayuda bien, entonces ¿por qué Jesús los mandó a enfrentarse con una tormenta? Porque sus corazones estaban endurecidos. Y porque no hay forma más, pero más preciosa de parte de Dios para ablandar un corazón que por medio de las tormentas, tribulaciones, angustias y dificultades del hombre. ¿Por qué? Porque ahí el hombre dice, aquí solo Dios usted. Cuando la medicina tiene tope, aquí solo Dios. Cuando usted es bueno para trabajar, pero no hay trabajo por ningún lado, aquí solo Dios. Cuando usted hizo todo lo posible, ya no hay más que hacer, y usted se quiebra los dedos, y usted está preocupado, y usted se vigila, y usted no puede dormir, aquí solo Dios. Y ahí es donde Dios empieza a intervenir. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Recuerde, Marcos 6:52 nos reveló algo. Ellos acababan de ver un milagro, pero su corazón estaba endurecido. Si nos vamos un poquito más adelante, el versículo 33, siempre del capítulo 14 de Mateo. Entonces los que estaban en la barca, que eran los discípulos, vinieron y le adoraron, diciendo, ¿qué decían los discípulos? Verdaderamente eres. Pero Marcos nos había dicho que ellos estaban endurecidos de corazón. Y un par de versículos atrás no creían que era Jesús, creían que era un fantasma. ¿Qué pasó en la tormenta? ¿Qué pasó en medio del mar cuando estaban solos? Porque mira, se pintan dos eventos en el Evangelio que son muy complementarios. Muchos de ustedes recuerdan cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos y se levanta una gran tempestad y de repente los discípulos llegan y le dicen, Señor, Señor, y le empiezan a despertar, Señor, levántate que si no perecemos. Jesús iba con ellos en la barca. Ellos dijeron, bueno, aquí está Jesús conmigo, despertémoslo y vamos a ver qué hacemos. En esta ocasión no. Los discípulos iban solos, iban en la barca, iban obedeciendo. Jesús se quedó al otro lado. Jesús estaba aparentemente distante. Y esas dos percepciones las podemos tener los creyentes hoy en día. Cuando sentimos que el Señor va con nosotros, cuando sentimos que estamos tomados de la mano del Señor, cuando sentimos que pase lo que pase, que vamos con la tormenta, aquí todo se nos está complicando, pero el Señor está con nosotros y en cualquier momento se despierta o lo despertamos ahí con la oración y el Señor va a tener cuidado y no vamos a perecer. Pero hay otras ocasiones donde igual que estos, pareciera que Jesús se quedó lejos. Pareciera que Jesús no va con nosotros. No sentimos la presencia del Señor. Recuerde, fe es la convicción de lo que no se ve. La esperanza, la certeza de lo que usted espera. Eso es fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Cuando usted viene y usted como los discípulos se siente en medio del mar, en medio de la barca, completamente desamparado. Jesús no está con nosotros. Y ese sentimiento lo puede causar diferentes cosas. Que van desde el pecado, usted siente que ha pecado, la presencia del Señor se retiró de mí, ahorita estoy como Sansón, pastor, que me cortaron la fuerza y el Espíritu de Jehová se fue de delante de mí, y ahorita los filisteos me tienen, pastor. Arrepiéntase y clame. Más, pastor, cercano está Jehová del quebrantado de corazón, y un corazón arrepentido y humillado no lo desprecia. Arrepiéntase y volveos al Señor mientras pueda ser hallado y mientras hay vida y esperanza. Usted puede sentir que Jesús no está con usted.
Porque usted ya lleva horas remando, luchando, orando. Los discípulos no oraron. Tal vez usted es mejor discípulo y mejor cristiano, porque yo ya llevo 8 años, pastor, orando. Pero yo no avanzo, yo no veo cambios, yo ya estoy por tirar la toalla, yo ya estoy fatigado, ya estoy cansada, pastor, ya no puedo más, pastor. Y el Señor no me oye, el Señor se ha olvidado de mí, el Señor no escucha mis oraciones, pastor. Ha de estar bien ocupado mi Diosito chulo ahí arriba con alguien más, oyendo a los ángeles quizás, pero a mí no me oye, pastor. Y esta ovejita negra, ya el Señor ya no, y por su misericordia nomás me va a agarrar para el cielo, pero a mí aquí en esta tierra ya no me oye, pastor. Así se sintieron los discípulos. Vuelvo y digo, los discípulos no se registra en la Escritura que hayan orado. Alguno tal vez se ha de haber pellizcado la frente, arañado en un su arañazo. No vaya a ser. Pero independientemente que usted sienta la presencia de Dios con fe, con certeza, con seguridad, y usted sepa que el Señor va con usted y que su barca puede ser anegada, puede ser abatida, puede ser golpeada, pero usted dice, no me hundo porque el Señor está conmigo, o que usted diga, el Señor no está en mi barca, independientemente de las dos situaciones, lo siento o no lo sienta, Jesús sigue siendo Dios y sigue teniendo cuidado de los suyos. Usted siente que está ahí en la barca o siente que está caminando solo, Jesús sigue teniendo cuidado de los suyos. Cuando nosotros nos vamos al versículo 23, Jesús despide a la multitud y Jesús sube al monte a orar aparte. Cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan, capítulo 17, Jesús empieza a orar y empieza a orar por sus discípulos. Pero esa no fue la primera vez que Jesús oró por sus discípulos. Yo, personalmente, la Biblia no lo dice, pero yo creo que Jesús seguramente también oró por sus discípulos en ese momento. La Biblia dice que Jesús subió al monte a orar. Seguramente subió para darle gracias al Padre por lo que había pasado, la multiplicación, los que se acababan de convertir, los que creyeron, por la semilla que había sido sembrada en algunos. Pero yo no puedo creer que Jesús haya subido al monte, haya mandado a sus discípulos primero, sabiendo que se iban a encontrar en una tempestad, y Jesús no haya orado por ellos. Yo estoy convencido que sí. Si Jesús es Dios, Jesús sabía a lo que sus discípulos iban a encontrar. Si Jesús es Dios y es sabio, Jesús sabía lo que tenía que hacer para que estos hombres que estaban endurecidos de corazón, después de haber visto el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, pudieran verdaderamente decir, este es el Hijo de Dios. ¿Qué tenía que haber? Una tormenta. ¿Qué tenía que haber? Una oración de intercesión de parte de Jesús hacia el Padre para que esos corazones duros, esos corazones soberbios, esos corazones incrédulos se doblegaran. Y que al final de toda la tormenta, al final de las horas de trabajo, al final de todo el esfuerzo que ellos habían hecho, el cansancio que tenían, pudieran decir, este es el Hijo de Dios. La diferencia le hizo la tormenta en la vida de esta gente. Sin, obviamente, eso es sin tener en cuenta la oración que Jesús ha de haber hecho por ellos. Padre, que no les falte la fe. Padre, guárdalos, que estos hombres puedan creer en mí. Ahora hago una mención. Ay, pastor, pero qué bonito tal vez tener a Jesús orando al otro lado, sabiendo uno que Jesús está orando por uno. Qué reconfortante eso. Y eso es lo que está haciendo Jesús ahora. La Escritura dice que Él está delante del Padre intercediendo por nosotros delante del Padre. Así que los discípulos tenían a Jesús orando al otro lado del río, al otro lado del mar, pero nosotros tenemos a Jesús ahora orando, intercediendo por nosotros a la par del Padre en el cielo. No hay mucha diferencia. De hecho, me atrevo a decir, Jesús intercediendo a la par del Padre en los cielos y el Espíritu Santo intercediendo desde dentro del corazón del creyente hacia el cielo. Nosotros tenemos una bendición mucho más grande que la que ellos tenían. Ellos se sentían solos. Jesús se quedó. Jesús no sabe, lo hubiéramos traído, tal vez Él hubiera hecho algo. Nosotros sabemos que independientemente lo sintamos o no lo sintamos, Él es Dios, está orando por nosotros, está intercediendo por nosotros y Él tiene cuidado de nosotros. Dice la Escritura siempre en el versículo 23, Jesús subió al monte, llegó la noche y Él estaba ahí solo. Mira,
Otro de los evangelios, de hecho el evangelio de Marcos, dice que los discípulos estaban fatigados, estaban remando con gran fatiga. Los discípulos en su mayoría, muchos de ellos eran pescadores, ellos estaban acostumbrados al mar, ellos estaban acostumbrados a remar, ellos estaban acostumbrados a los vientos tempestuosos. Pero no importa cuánta sea la capacidad del hombre, no importa cuánto sea lo autosuficientes que nos creemos nosotros. Dios es especialista en demostrarnos lo frágiles, débiles e insignificantes que somos sin Él. Estos hombres eran pescadores de profesión en su gran mayoría, pero ya estaban cansados porque el viento era recio. Muchos comentaristas sostienen que aproximadamente ellos estuvieron de 5 a 8 horas remando, de 5 a 8 horas, y solo habían alcanzado a llegar a la mitad del lago, del lago. El mar de Galilea prácticamente es un lago, pero se le considera mar porque hace olas por causa de los vientos. Pero esta gente había tenido entre 5 a 8 horas navegando. Ya estaban cansados. Ellos decían, hey, ya hubiéramos llegado. Hombre, si avanzamos, damos 3 remadas y retrocedemos una. Vamos para atrás, el viento es contrario a nosotros. Por más que nos esforzamos, no avanzamos. Las cosas nos van de mal en peor, prueba tras prueba tras prueba. El viento se arrecia, sentimos que vamos un poquito para adelante, que vamos saliendo y de repente viene otra ráfaga de viento y nos hace retroceder. Pastor, si es que yo estoy salado, quizá al rato voy a hacer que me hagan una limpia. Que esto fue más o menos lo que estos dijeron, un fantasma, algo sobrenatural. Vamos allá donde un hermanito que dicen que hace saumerios. A saber si algún mal me han hecho, pastor, porque uno no cree ni tiene que dejar de creer, vea. Porque es que es demasiado. Si yo veo a otros hermanos, no les pasa lo mismo que a mí, usted. Yo veo que otros hermanos bien, y yo, no, y palo, no. Algo me han hecho. A saber si la suegra. La cosa es que los discípulos vienen y ellos diciendo, somos pescadores, tenemos una barca, hemos experimentado y hemos pasado por situaciones similares. Pero el Señor los llevó a un punto sin retorno, a la mitad del lago. Y el Señor los tiene prácticamente dando vueltas. Mira, cuando el Señor, a veces nosotros le echamos tanto la culpa al diablo que pecamos de ignorantes. Porque decimos, ay, es que el diablo mira la tormenta con la que me está atacando. Si usted es acucioso con la Escritura, usted ve que es Jesús quien los mandó. Iban con un propósito. El propósito era que su corazón fuera transformado en medio de eso. El propósito era que Jesús fuera glorificado en medio de lo que estaba pasando. El propósito fue que hubiera, y ya lo vamos a ver, un poquito más de intimidad de los discípulos con Él. Sinceramente, yo ahí no veo a Satanás en medio de esa tormenta. Yo no lo veo. Hay situaciones en nuestra vida las cuales el Señor permite, como en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se queja y dice, ay, el Señor nos ha sacado de Egipto y dicen de que allá la tierra prometida, los muros de las ciudades son gigantes, la gente es gigante. Nosotros somos como insectos, como hormiguitas, como langostitas, como pichos a la par de ellos. Tremendos cheles, altote de 2,5 metros. Y nosotros, latinitos ahí, duillos. Y el Señor dice, bueno, yo te acabo de sacar y acabo de destruir el imperio más poderoso de todo el mundo conocido, Egipto. Acabas de ver mi mano fuerte, acabas de ver cómo abrí el mar rojo y lo cerré en medio con tus enemigos adentro. Te he hecho descender maná del cielo, agua de la roca. Y me estás diciendo que la tierra que yo te doy no es buena. Me estás diciendo que la gente que está ahí es más poderosa todavía que yo, cuando has visto lo que yo hice en Egipto. Y el Señor, no Satanás, el Señor permite que el pueblo de Israel, toda esa generación por incrédula, camine 40 años en el desierto hasta ser exterminada. Yo no veo a Satanás ahí diciendo, yo no voy a permitir que entren en la tierra prometida, yo voy a detener la bendición de los creyentes. Yo no veo eso. Veo que Dios tiene propósitos para enseñarle a su pueblo. Y eso, mira, los propósitos de Dios son tan, pero tan excelsos, excelentes, grandes, grandiosos, maravillosos,
que para conseguir esos propósitos, Dios, no importa si tienes que ponerte a trabajar o a que te canses o a que llores o a que te quebrantes por un par de días u horas o meses o años. Cuando Él termine de hacer lo que está haciendo en tu vida o en la mía, Él sabe que valdrá la pena. Él sabe que valdrá la pena. ¿Qué pasa si se hubiera quedado con el milagrito de los panes y los peces y los discípulos sí, ahí con el corazón medio durito, medio así, medio Tomasito, medio incrédulo, dicen en mi país entre camagüey y elote, así como, ¿será, no será? No, pero después de esta quedaron bien convencidos. Y a ver mira, solo en estos días, estamos hablando que pasó la multiplicación de los panes y los peces. Inmediatamente vemos que Jesús empieza a caminar sobre las aguas. Después de eso vemos que Pedro camina sobre las aguas. Y después de eso vemos que las aguas, los vientos y todo se calman. 4 milagrazos así, pero seguiditos. Increíble. ¿Para qué? Dios tiene un propósito. Dios está tratando con un corazón incrédulo. El Señor quiere que aquellos que van a estar caminando con Él estén convencidos y seguros de quién es Él. Que no importa que no lo sientas en tu barca, Él está ahí contigo. Que no importa que sientas que está ahí en tu barca, pero que está dormido, Él está ahí contigo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el mundo no se ha acabado, está con nosotros. Sigue estando con nosotros y lo estará. Mira, estaba la barca siendo azotada por las olas. El viento era contrario, tenían horas, estaban cansados. Muchos comentaristas sostienen que era aproximadamente las 3 de la madrugada. Y de repente vieron algo que venía, una sombra o bueno, en lo personal pienso que fue una luz. Pero vieron algo que venía acercándose a ellos. Y empezaron a ver que algo se acercaba a ellos. En medio de la tormenta, en medio del mar. Y mire qué hombres de tanta fe. En lugar de decir, el Señor mandó un ángel. ¡Ay, un fantasma! Dije, ya viene la pelona por nosotros. Señor, ya nos morimos. No. Vea cómo es la incredulidad y la dureza del corazón del hombre. Acabando de ver el milagro. Acabando de experimentar y ver la grandeza de Dios. Empiezan a ver algo sobrenatural y dicen un fantasma. ¡Guau! Cabal. Y ven que empieza a caminar y yo me imagino la escena. Pedro, mire esa cosa que viene para allá. No le hagas caso, de seguro que alguna fogata han de tener por allá. No, voltea a ver para allá mejor. Y ven que va cada vez más cerca y más cerca. Tomás, mira, ¿y qué será? Y ya viendo todos los discípulos ahí, no, yo creo que hoy ya nos tocó, ahí viene la muerte por nosotros. Y el hombre se aflige. Y es natural. Pero el Señor quiere, fíjate las palabras, y me voy a adelantar un poquito. Versículo 25, mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, es decir, tuvieron miedo, gritaron, un fantasma, y dijeron dando voces de miedo, fantasma, fantasma, fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, no es fantasma, muchachos, soy yo, tengan ánimo, no tengan miedo. Y esas palabras creo que serían inmortales y de mucha bendición para nosotros. Si nosotros, ahora que nos sentimos que estamos navegando en contra de todo, que vamos solos, que nadie está conmigo, que Jesús está lejos, y de repente empezamos a ver algo sobrenatural en nuestra vida. No decir es fantasma, no decir es casualidad, no decir sino es Jesús que viene a mi rescate. Es mi Jesús que tiene cuidado de mí. Es saber y entender que aunque las cosas estén adversas, aunque aparentemente estemos navegando solos, pero Él ha prometido que estará con nosotros. Porque mira, si hay algo precioso en la gracia, es que no depende de nosotros, sino de su misericordia. Dicho de esta forma, no puedes hacer nada para que el Señor te ame más ni te ame menos. Simplemente tienes que confiar y entender que Él ha dicho, yo estoy contigo. Pastor, yo me he portado mal. Yo estoy contigo. Pastor, gracias a Dios, desde que comenzó la pandemia,
mi familia y yo hemos empezado a servir un poquito más al Señor, no en los templos de la iglesia, sino a servirle como familia, adorarle como familia, ahí en la casa, ahí ministrándonos unos a los otros. Y viera, pastor, qué bonito, porque he tenido un par de comentarios así, viera qué bonito, cómo nos ha fortalecido el Señor como familia desde que comenzó la pandemia. Incluso yo, pastor, he tenido cambios con mi actitud, con mi carácter, con mi familia. El Señor está contigo. Pastor, yo me he enfriado. El Señor está contigo. Solo que a veces no lo queremos ver. Seguimos remando con nuestras propias fuerzas. Seguimos como los discípulos sin orar. Seguimos como los discípulos así medio incrédulos. ¿Será Jesús? ¿Será que viene? ¿Será que no viene? ¿Será posible? ¿Será fantasma? ¿Será la limpia que me hice? ¿Será la línea psíquica que llamé? Que me dijeron, mire, yo siento que... Porque le comento, una persona hace poco me dijo de que había llamado a estas famosas líneas psíquicas, que supuestamente los primeros 5 minutos son gratis, y le dice la persona, mire cómo son, le dice la persona, mire, yo siento que usted tiene una energía, pero tan negativa que necesitamos ver, venga a tal lugar. O sea, le dan la consulta, pero solo para que llegue, y ahí así lo despluman. Sepa que Jesús tiene todo en su control, Él es soberano. Usted puede decir, mire la tormenta que el diablo me ha levantado. Es Jesús muchas veces el que nos está enseñando algo. Usted puede, y a veces esto nos cuesta entenderlo a los creyentes, la soberanía de Dios. Hay una canción por ahí que dice, yo arrebato lo que el diablo me ha quitado y me lo va a regresar con creces. Cuando nosotros vemos el libro de Job, nosotros vemos que la salud, es cierto, Dios permitió a Satanás que se la quitara a Job, que tocara su salud, pero Dios lo permitió. Satanás no puede hacer nada por sí mismo. Incluso cuando quiso tocar a Pedro, tuvo que pedirle permiso al Padre, y Jesús le dice a Satanás, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no te preocupes, yo he orado por ti. Satanás no puede hacer nada soberanamente. Soberanamente significa por su propia voluntad. Hasta Satanás tiene que pedir permiso a Dios. Hasta él tiene que pedirle permiso a Dios. Y vuelvo y te digo, hay algunas cosas donde Satanás no está metido. Aquí en esta tormenta Satanás no estaba metido. Jesús preparó la tormenta. Jesús sabía cómo transformar a sus discípulos de corazones medio endurecidos que no entendieron lo de los panes y los peces, a hombres que bajándose de ahí adoraron a Jesús diciendo, este es el Hijo de Dios. Muchas veces el Señor, mira, en nuestra mente nos cuesta entender las lecciones de Dios. Decimos, no, Señor, me lo hubieras explicado de otra forma, yo con peras y manzanas entiendo. No, pero esta que me has hecho pasar mucho. No, si el Señor te hizo pasar por ese, que con peras y manzanas no entendías. Con multiplicación de peces y panes no entendías. Con multiplicación de comida no entendiste. Entonces el Señor sabía que había que ser necesario para que entendieses. Y hay situaciones donde nos vemos apretados, donde nos vemos ahí, Señor, ya no. Y el Señor las ha permitido. ¿Para qué? Para que te conviertas en adorador consciente, con fe, creyente genuino, que tu fe sea acrecentada en Jesús. Tormentas, vientos contrarios, pero estaban en la barca. Quiero hacer una mención aquí de esto. Eran 12 discípulos los que estaban en la barca. Algunos han escuchado cuando se está hundiendo un barco que dicen, mujeres y niños primero, desciendan del barco, escápense, nos hundimos, salvavidas. Cosa bonita. Aunque los discípulos estaban ahí, ni Judas se bajó de la barca, fíjense. No abandonaron el barco. No abandonaron el barco. Y con esto quiero hacer una mención, una tipificación. No se tire al agua. No trate de huir cuando las cosas sean difíciles. Agárrese más de las manos del Señor. Y ahorita vamos a entrar al punto que solo el Evangelio de Mateo lo menciona. La mayor parte de los evangelios dice que Jesús se presentó a ellos y les dijo, tengan ánimo, ustedes están en la tormenta, están preocupados, tienen poca fe, tengan ánimo, yo soy Jesús, yo vine por ustedes, no tengan miedo, no hay tormenta que les afecte, si yo los he mandado, si están conmigo, no se preocupen, yo tengo cuidado de ustedes. Versículo 28, esto de aquí en adelante no lo relatan los otros evangelios, solo Mateo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, le está hablando al fantasma,
Si eres tú, Jesús, vas a hacer que yo camine sobre las aguas. Si es un fantasma, me voy a hundir. Jesús le dice, ven. Pedro, teniendo la convicción que era Jesús, se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Hermano, qué cosa más preciosa. Y aquí, le digo, veo tres cosas en la barca. Veo que a pesar que los discípulos tenían miedo, el viento era contrario, habían olas, pero los discípulos permanecieron donde Jesús les había dicho. Entren en la barca, van al otro lado y allá nos vemos. Entonces los discípulos, obedeciendo a Jesús, entraron en la barca, comenzaron a remar en la barca, se encontraron en una gran tormenta en la barca, pero no abandonaron la barca, porque Jesús les había dicho, quédense en la barca, vayan en la barca, entren en la barca. Y si lo pudiéramos tipificar de alguna forma, hermano, hay muchos que cuando vemos las tormentas, decimos, ya no voy a la iglesia, ya estoy desanimado. Jesús dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. No se baje de la barca. No, mire, si donde están los otros discípulos, por lo menos, tal vez uno entre otros se ha de haber dado un poquito de fe, tal vez si es él. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Unos con otros nos animamos un poco. La Escritura nos habla, no dejando de congregarnos, de tener ese mismo sentir de hermanos. Y muchos a lo largo de esta pandemia y las situaciones que se han pasado, tanto de pérdidas de seres queridos, pérdida de trabajo, situaciones adversas con la familia, necesidades económicas, muchos ya se tiraron de la barca, pero no porque Jesús les dijo, vengan y caminen sobre las aguas, sino porque dijeron, no, veamos para dónde nos vamos. Este volado se está hundiendo, en buen salvadoreño. Este volado se está hundiendo. Este volado no va a resistir mucho. Tengan ánimo. Jesús siempre llega a tiempo. Jesús dice, confíen en mí. Si he permitido esto, mira, si lo permitió en una región de Galilea para confortar, para transformar a sus discípulos de medio creyentes a creyentes y adoradores completos. Pero si ahora lo está permitiendo a nivel mundial para despertar a su iglesia mundialmente, para mostrar lo que ya estaba profetizado, las señales de su pronto regreso. Sepamos que estamos dentro de la voluntad de Dios, que nada sucede sin que Él nos lo permita. No abandone la barca, no se baje si el Señor no le llama a caminar por fe. Y no hablo solamente que el se baja de la iglesia, el que se baja de la barca es porque se está bajando de la iglesia, ya no quiere ir a la iglesia, y ya cuando permitan que las iglesias regresen y se congreguen completamente, muchos no van a regresar porque se bajaron de la barca, se desanimaron, tuvieron miedo, se decepcionaron de que el Señor no estuvo ahí con ellos en medio de las aflicciones, en medio de la necesidad de esto. No estoy hablando solo de eso, es parte, pero no es solamente eso. En sí, el hecho de estar dentro de la voluntad de Dios. Él me dijo, entra en la barca, yo entro en la barca. Y aquí veo el otro nivel. Uno, el que está en la barca y no se bajó. Dos, el Pedro que se bajó. Hay una frase que me gustó mucho hace años que dice, lo bueno es el mayor enemigo de lo extraordinario. Se lo explico de esta forma. Yo veo buenos creyentes en la barca. Hombres que acaban de servir, pero servir sudando la camiseta a más de 15,000 personas. Yo veo buenos servidores ahí. Yo veo gente en la barca que obedecieron a Jesús y que no se rendían y estaban remando con fuerza. Y el Señor nos dijo que vayamos y vamos y démosle para adelante, no retrocedamos, no vamos para atrás, seguimos para adelante. Aunque demos un paso para adelante y dos para atrás, pero vamos, sigamos, metámosle ganas, no nos bajamos, no vamos a tirar la toalla. Veo buenos creyentes ahí, buenos discípulos. Pero el buen discípulo, ser buen discípulo es enemigo del ser un extraordinario discípulo. Porque después de nuestro Señor Jesús, creo que solo Pedro caminó sobre las aguas. Porque hubo uno que se bajó, no porque él dijo, ahora yo decreto que yo también me bajo del agua y camino. No, se hunde. Ahora yo arrebato. No. Señor, si eres tú, que yo vaya a ti sobre las aguas caminando. Y no fue hasta que Jesús le dijo, ven, que aquel se bajó. Porque si Jesús le dice, ahí estate, le aseguro que no se baja.
no se trata de yo voy a hacer lo que quiero y decreto y me meto por fe. Es confirmo lo que el Señor quiere. Yo pongo mi fe. Yo le digo, Señor, yo creo, si eres tú, anda que yo camine sobre el mar. Y Jesús le dijo, ven. Hasta que le dice, ven, Pedro se baja y empieza a caminar porque el Señor me dio permiso. Aguas, pónganse más duras porque Jesús me dijo que yo voy a caminar sobre ustedes. Veo algo acá que lo podemos contemporaneizar a la iglesia. Veo una iglesia, buena iglesia, con buena enseñanza. Veo buenos servidores, veo un buen equipo de trabajo, un buen ministerio de alabanza, una buena predicación, una enseñanza sana. Veo buenos hermanos, buenos creyentes formándose. Pero no nos conformemos con ser solamente de los buenos. Queramos imitar a Pedro, de dar pasos de fe, de tener o mostrar una fe sobresaliente en el Señor, de querer ser no más que los demás, pero sí querer ser mejores creyentes. ¿Qué pasaría si una buena iglesia como Pedro se sale de la zona de confort? Mira, yo me he preguntado esto. ¿Por qué Pedro quería bajarse si Jesús iba para donde ellos? Estaba viendo que estaba oscuro, 3 de la madrugada. Estaba viendo que había una gran tormenta, olas, viento contrario. Estaba viendo que era un mar, es agua. ¿Por qué Pedro le dijo, Señor, permíteme a mí caminar hacia donde tú estás? ¿Por qué no esperarse mejor a que Jesús llegara? ¿Por qué? Yo me lo he preguntado cantidad de veces y digo, ¿por qué este Pedro quería ir donde Jesús si Jesús venía para donde él? Y me quedo pensando, Pedro fue el único que se bajó de la barca, el único de todos los discípulos que pudo después decir, señores, yo caminé sobre las aguas con Jesús, acercándome a Jesús. Fue algo extraordinario. Todos los discípulos, los 12, caminamos con Jesús por toda Nazaret, por toda Galilea, por toda Judea. Caminamos por muchos lugares, caminamos por los valles, caminamos por los montes. Incluso algunos de nosotros acompañamos a Jesús de lejos hasta el pretorio. Otros alcanzaron a Jesús como Juan y fueron caminando con él hasta la cruz del Calvario. Pero solamente yo caminé hacia el Señor encima de las aguas. Qué bonito querer, y esa es la conclusión a la que había llegado. ¿Por qué Pedro no se esperó mejor un ratito a que Jesús llegara hacia donde ellos estaban? ¿Por qué Pedro quería caminar sobre las aguas para llegar a Jesús? ¿Por qué? Mi conclusión bien personal es que Pedro quería experimentar la presencia de Jesús de una forma más sobrenatural. Dicho de esta forma, hermano, no sé su posición, pero en la mía, a mí me hubiera encantado, aunque tragar un par de glu-glus de agua, porque Pedro se hundió un poquito ahí también, pero poder haber experimentado a Jesús caminando sobre las aguas, permitiéndome a mí caminar un poquito sobre las aguas. Y cuando yo me estaba hundiendo en medio de las aguas, Jesús caminando sobre las aguas y levantarme y sacarme. ¿Cómo ha de haber sido cuando los discípulos le preguntaron, Pedro, ¿y qué sentiste? Pedro, ¿y qué se siente caminar sobre las aguas? Pedro, ¿y cómo fue que Jesús, y Jesús hizo fuerza o qué pasó? ¿Las aguas te fueron sacando, te fueron levantando las aguas o volaste o cómo fue? Porque te estabas hundiendo y Jesús te tendió la mano y te sacó, pero ¿cómo fue? Pedro, ¿qué se siente? Pedro, ¿cómo fue? ¿Qué se siente? ¿Cómo las aguas estaban aguaditas, estaban sólidas? Pedro, ¿cómo se siente? Una experiencia que un cristiano bueno, un discípulo bueno que se quedó en su zona de confort adentro de la barca no experimentó, pero que aquel discípulo que quería un poco más de Jesús, quería experimentar a Jesús en otro nivel, sí lo experimentó. Y los demás solo se preguntaron, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue? Contanos, Pedro. Y eso quiero que nos quede a nosotros como la idea de que en medio, mira, Pedro estaba con los otros 11, pero Pedro quería un poquito más de intimidad con Jesús en algo completamente nunca antes visto. Estar con Jesús sobre las aguas. Vivir, hermano, me atrevo a pensar, volando sobre las circunstancias. Se lo pongo de esa forma.
Imagínese la fe con la que Pedro se baja. Hay olas, hay oscuridad, hay tinieblas, quizás hay foggy, hay neblina, los vientos están fuertes, pero yo voy a estar parado a la par de Jesús en medio de las aguas. O sea, no me preocupa la oscuridad, la neblina, el viento, las olas, no importa, porque yo estoy con Jesús sobre las aguas. Imagínate lo que ha de haber sido la fe de Pedro en ese momento, de decir, caminar sobre las aguas. Lo que yo te puedo decir a ti, cuando empezamos a caminar sobre los problemas y decimos, Dios proveerá, Dios sabe lo que está haciendo. Yo confío en mi Dios. El jueves, si Dios permite, vamos a hablar acerca de un discípulo en la iglesia de Esmirna, que eso no lo narra la Biblia, lo narra la historia secular, acerca de un discípulo llamado Policarpo, un hombre de 86 años. Este hombre dijo, por 86 años Dios ha sido tan bueno conmigo y he servido a mi Dios que a estas alturas de mi vida yo no puedo negarle. Y le iban a matar. Y dijo, bueno, no importa lo que me hagan, ustedes destruyen el cuerpo, pero mi alma está con el Señor. Eso es caminar sobre las circunstancias. Eso es caminar sobre el mar hoy en día. Eso es caminar sobre las aguas hoy en día. Cuando tú vienes igual que una persona de fe, dices, no importa lo que pase, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Él no me ha dejado desamparado. Yo sé que Él no me abandona. Yo sé quién es Él. Eso es como Pedro. Bajarse de la barca, caminar con Jesús y sentir que usted va por encima de todo lo que a todos los demás lo aflige, los preocupan, están angustiados, usted va caminando encima de eso. Obviamente, somos humanos, somos de carne. Y le pasó a Pedro. Versículo 29, le dijo Jesús, ven, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, Pedro ya había empezado a caminar sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mira, yo no sé usted, pero aunque a mí me hubieran dicho, vas a dar un par de pasos sobre las aguas y después te vas a hundir, pero el Señor te va a rescatar, ¿qué querés? ¿Quedarte en la barca o bajarte? Yo me bajo. Yo me bajo. Yo no sé usted. Por eso te digo, están los puntos. Los que se quedaron en la barca, que son buenos discípulos, y aquel que tuvo el deseo, el valor, la fe de dar un paso más de fe. De decir, Señor, sobre las aguas, sobre las tribulaciones, sobre las tormentas, sobre el desempleo, sobre la enfermedad, yo camino contigo. Yo sé quién tú eres. Y bueno, en su momento Pedro caminó, pero al ver también que las cosas estaban fuertes, le faltó un poquito la fe. Tuvo miedo. Y dicen muchos que el miedo es la antítesis o es lo contrario a la fe. Dice la Escritura, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de dominio propio. No tengan miedo de lo que va a pasar el día de mañana, hermano. ¿Por qué? El miedo es el antagónico, es el contrario de la fe. ¿Por qué? La fe echa miedo, la fe echa fuera al miedo. Ay, no os afanéis por el día de mañana, de qué habrá de traer, qué habremos de comer o qué habremos de vestir, porque os digo que el Señor tiene cuidado de los suyos, mucho más, si tiene cuidado de los pajaritos o de las aves del cielo, de las flores del campo, ¿cómo no ha de tener mucho más cuidado de vosotros, hombres de poca fe? Entonces lo que nos preocupa hoy por hoy, como Pedro, caminamos sobre las aguas. El Señor dijo, no os afanéis, no temáis, tened ánimo, yo estoy con vosotros, yo soy ese Jesús sobrenatural, milagroso, poderoso, soberano, que sabe lo que está haciendo. Yo soy. Bueno, y Pedro comenzó a hundirse, pero vino Jesús y lo toma. Pedro tuvo miedo, comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro sabía a quién recurrir. Es el clamor de los creyentes, Señor, sálvanos. 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, lo tomó, lo sujetó
Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dice por qué no creíste, sino por qué dudaste. Porque nuestra fe, Pedro se ha de haber bajado con la gran fe. Voy a llegar hasta donde Jesús está y voy a caminar sobre las aguas y voy a agarrarme de la mano de Él y voy a experimentar a Jesús de otro nivel. Pero dudó. Se empezó a hundir. Precioso, Jesús no deja que se hundan los suyos. Tragaste tu glu glu, pero ahí está Él. Y te digo, es el único de los discípulos que puede decir, yo caminé sobre las aguas con Jesús, hacia Jesús, y cuando me estaba hundiendo, me rescató. Jesús siempre tiene cuidado de los suyos, especialmente si tú sabes quién es, si tú sabes y tienes fe en Él. Porque no le dice hombre de nada de fe, le dice hombre de poca fe. Pero si tuvieras fe como un granito de mostaza, con eso el Señor puede hacer grandes cosas. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Imagínate, Jesús se sube a la barca, se calman los vientos. Ya demasiada dureza del discípulo que diga, casualidad, mira, este Jesús tiene suerte. Nomás se sube a la barca y se calma el viento. Entonces los que estaban en la barca, o sea, sus discípulos, vinieron y le adoraron. Recuerde que la adoración, especialmente ellos que eran judíos, entiéndase del pueblo de Israel, adorar solamente a Dios. Shema Israel Adonai. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y a Él solamente adorarás y a Él solamente servirás. Pero estos discípulos, al ver lo que Jesús había hecho, dijeron, no hay duda. Este verdaderamente es el Hijo de Dios. Adorémosle. Hermano, para llegar a esa conclusión tuvo que haber habido una tormenta. Porque con solo los panes y los peces estaban así con el corazoncito medio endurecido, como dice Marcos 6:52. Pero Dios sabe a dónde nos tiene que llevar, por dónde nos tiene que pasar, qué tormentas tiene que levantar para hacer de nosotros adoradores en espíritu y en verdad, para que nuestra fe se fortalezca y para enseñarnos que aún en este tiempo todavía podemos caminar por encima del mar, que no tenemos que abandonar la barca, al no ser que Él nos diga, ¿quieres dar un paso de fe? ¿Quieres pasar de ser un cristiano bueno a un cristiano extraordinario? ¿Quieres pasar de un hombre de fe a un hombre de una fe extraordinaria? No te garantizo que no van a haber momentos en la cual tu fe flaquee, pero sí te garantizo, Jesús estará contigo como lo estuvo con ellos y lo estará con nosotros hasta que Él venga. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos. En esta hora, Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos ver, experimentar a un Jesús completamente sobrenatural. Un Jesús que es Dios, Hijo de Dios y Dios encarnado. Un Jesús que camina sobre las aguas. Un Jesús que multiplica los panes y los peces. Un Jesús que hace que sus discípulos también puedan caminar sobre el mar. Un Jesús que cuando sus discípulos están con miedo aparece y les dice, tengan ánimo, no se aflijan, yo soy. Un Jesús que cuando un discípulo que pone sus ojos en lo grande de los vientos, las tormentas y se empieza a hundir, un Jesús que llega y toma control de la situación, tomándolo de la mano y llevándolo a puerto seguro. Un Jesús que no es solamente un hombre, un profeta, sino es Dios hecho carne. Un Jesús que prometió que estaría con sus discípulos. Un Jesús que prometió que estaría con nosotros todos los días. Un Jesús que es sabio en todo lo que hace. Un Jesús que es poderoso para guardar nuestro depósito hasta el día de nuestra redención. En esta hora, Padre Santo, venimos delante de tu presencia a darte gracias, a exaltarte, a bendecirte, porque solamente en ti podemos encontrar paz en medio de la tormenta. Solamente en ti encontramos un propósito de aquellas cosas en las cuales fuera de ti no hay una razón, no hay un propósito. Solamente en ti, Señor, podemos saber que aunque pareciera que estamos remando, caminando, trabajando sin ningún resultado, pero que en los cielos algo se está gestando, que en tu mente, en tu sabiduría, algo estás haciendo, Señor.
Estás tratando con la incredulidad, con la dureza, estás tratando con un familiar, estás tratando con nosotros, estás tratando con un pueblo, Señor. Estás tratando a veces con el mundo entero. Padre, que las tormentas no hagan que tus discípulos, que tus hijos se bajen de la barca. Señor, yo creo que en este tiempo hay quienes estamos seguritos en la barca y somos buenos creyentes, buenos servidores como los discípulos. Pero Señor, que muchos de nosotros en esta hora demos un paso de fe para ser no solamente buenos creyentes, sino creyentes de fe. Gente extraordinaria en manos de un Dios extraordinario. Señor, que aprendamos a caminar sobre las aguas, sobre los problemas, sabiendo que tú tienes cuidado de tus hijos, de tu pueblo. A Israel por 40 años no le faltó comida, agua, ni vestido, ni calzado. A tus discípulos, Señor, aunque no tenían un trabajo fijo, tú les diste de comer todos los días mientras estuvieron contigo. Y tuviste cuidado de ellos hasta que tú los llevaste juntamente contigo. Padre, que en este lugar no haya nadie que después de bajarse de la barca diga: ay, estuvo bonito el viaje, pero eso no es para mí, yo no me vuelvo a subir. Lejos de eso, Señor, que la próxima vez tengamos la convicción que si ya pasó una vez, tú lo harás de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, porque tú eres glorificado en medio de nuestras necesidades. Padre, te pido consuelo, te pido confort, te pido fortaleza para aquellos que hoy por hoy no sienten tu presencia en su barca, no sienten su presencia, oh Padre Santo, en la situación en la que están. Saben que tú estás ahí porque tú lo has prometido, pero tal vez su corazón está dolido, está seco, está maltratado, está golpeado, pero que ellos puedan ver que a lo lejos Jesús viene y viene a nuestro rescate, viene por su iglesia, viene a consolar, viene a liberar, viene a dar consuelo. Y las primeras palabras que salen de la boca de Jesús: no temas, yo soy, ten ánimo. No importa la situación que estás pasando, ten ánimo. Jesús te lo dice, su palabra te alienta, su espíritu le dice a tu espíritu que puedes confiar en Él. Él sabe lo que está haciendo, Él sabe cómo nos lleva y Él sabe lo que producirá al final la prueba que estamos teniendo. 12 discípulos entraron un poquito entre creyentes y no creyentes, pero una vez que se bajaron, después de todo lo que vieron y experimentaron, dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y aquellos hombres que servían antes, ahora estaban adorando a Jesús. En esta hora, hermano, te pido que si conoces esta alabanza puedas cantar junto con nosotros, junto conmigo acá en la iglesia. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios sumo se exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Padre, en esta hora, yo sé que todos aquí merecemos esa reprimenda de parte de nuestro Señor Jesús. Oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En esta hora, Señor, solo te pedimos: acrecenta nuestra fe en ese Jesús extraordinario, milagroso, poderoso, bellísimo y sabio, en nuestro Señor, en nuestro Creador, en nuestro Salvador.
y que todas nuestras cargas las podamos poner en ti para caminar sobre las circunstancias, tomados de tu mano, Señor, sabiendo que en tus manos estamos seguros. Que no nos conformemos a lo bueno, que busquemos lo extraordinario, que busquemos, Señor, una mayor y mejor comunión contigo, a salir de nuestra zona de confort y buscarte y caminar no por vista, sino por fe. Padre, te damos gracias, te damos honor y gloria y te la damos a ti, Señor Jesús, porque en esto es glorificado el Padre, en que nosotros adoremos al Hijo, honremos al Hijo y bendigamos al Hijo, porque al Padre así le ha placido. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Despídenos en tu paz. Y aunque no te veamos en nuestra barca, que sepamos que tú estás ahí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga a todos mis hermanos ahí donde estén en casita.